y eso por lo menos ya ahora sí ya puedo hablar más seguido, ¿verdad? Porque me daba mucha tos, pero gracias, me recuperé. Y es por eso que hoy aquí estoy con ustedes iniciando esta semana de clase, donde ya vamos a ver una forma diferente, ¿verdad? De lo que hoy vamos a hablar del tema que es hemograma. En las clases pasadas y desde el comienzo de año, cuando habíamos visto nosotros las primeras clases, hemos dosado los metabolitos. Hemos visto esos metabolitos como la glucosa, ácido úrico, urea, colesterol, triglicéridos, que estaban en el plasma de la sangre, o sea, dentro de toda la corriente circulatoria a la sangre. Nosotros llevamos esta sangre en un tubo, esperamos que haya una retracción del coágulo de los glóbulos rojos y ese líquido amarillo que sobraba, que conocemos con el nombre de suero, es de eso lo que se hacía o se hacen los dosajes de los metabolitos. Hoy en el hemograma vamos a extraer la muestra de sangre del paciente. Y como pueden ver en la imagen, vean ustedes, son pequeños tubos donde caben una cierta cantidad de sangre, pero la mayoría de ellos tienen tapa lila. Esto es una padronización universal, donde yo pueda ver estos tubos con tapa lila, es justamente lo relativo a donde yo tengo que tener las muestras para hemograma. ¿Por qué? Porque estos tubos ya tienen un anticoagulante especial, específico para el hemograma. Ya tienen la proporción necesaria para la cantidad de sangre. Entonces, si estos tubos me dicen de que yo debo de poner 3 centímetros cúbicos de sangre, es eso lo que yo pongo y es esa la cantidad de anticoagulante que hay en ese tubo para permitir y darle a la sangre las mismas condiciones de esa sangre que está en el tubo en la que está en el cuerpo del paciente. No ningún tipo de alteración que ese anticoagulante pueda hacerlo. O sea, el hemograma tiene una de sus características esenciales donde la sangre no puede haber ningún tipo de coágulo, ni de fibrina, ni de hemólisis. Entonces es muy delicado y poder hacer una buena extracción es lo ideal siempre. Yo sé que algunos de ustedes alguna vez ya por algún motivo tuvieron que hacerse el hemograma o algún pariente se hizo el hemograma y ustedes pudieron leer el hemograma. Lo complejo de este hemograma no es leerlo, es interpretarlo. Y como yo siempre le digo en bioquímica clínica, nosotros tenemos que tener un razonamiento crítico para que nosotros podamos interpretar qué es realmente lo que entonces voy a poder manifestar en forma de diagnóstico a mi paciente. Este hemograma que nosotros que estamos viendo, entonces tiene la finalidad específica de poder hablar y poder decir de que es justamente, ya me trabo aquí con estas cosas de tecnología, yo no sé tan bien qué es lo que pasa, pero ahí salió, no sé cómo, pero salió. Bueno, el hemograma, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a medir de una forma global 3 parámetros esenciales que son la parte sólida de la sangre, porque los otros metabolitos, los otros analitos que nosotros dosamos ya están disueltos en el plasma, en la corriente sanguínea. Ya esta parte del hemograma nosotros vamos a hablar de los tipos de células de una forma general y vamos a recordar cuáles son esas partes celulares muy importantes. La serie eritrocitaria, que nos habla de los glóbulos rojos, la serie linfocitaria, que nos habla de los glóbulos blancos,
y la serie plaquetaria que nos habla de los trombos o las plaquetas. Entonces, cada una de estas partes tiene funciones muy bien determinadas, muy bien específicas y pueden verse, vamos a decir, alteradas en alguna determinación en relación a cantidades o a otras características que manifestar, ¿verdad? Como por ejemplo a las formas, en relación al color, en relación al tamaño, al aparecimiento de células que son de la médula y que pueden aparecer en sangre periférica. Entonces, las funciones de estas series son muy bien determinadas y muy bien específicas. Y también son totalmente independientes una de la otra. Si tengo una alteración en la serie leucocitaria, puedo tener la serie eritrocitaria normal y las plaquetas normal. Puedo tener las plaquetas alteradas, la serie eritrocitaria y leucocitaria normal. Entonces son totalmente independientes unas de las otras. Dentro del hemograma son varios los parámetros que nosotros vamos a dosar. Son varios los parámetros que nosotros vamos a ir hablando. Y antes de conocer esos parámetros, vamos a ver realmente que esta serie roja, que es conocida dentro del hemograma, la parte de la serie roja, o también como eritrograma, y otros sinónimos como hematíes, glóbulos rojos, hemácias, que tienen la función esencial de poder transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del organismo a través de la circulación sanguínea. Este análisis de la serie roja, que implica varios procedimientos que se deban hacer, es un análisis cuantitativo. ¿Qué es cuantitativo? Va a permitirnos contar cuántos rojos tenga y ahí tener entonces una normalidad de la cantidad de estos glóbulos rojos y que pueden estar alterados o en mayor proporción o en menor proporción. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar de dos grandes alteraciones patológicas que podemos encontrar dentro de los glóbulos rojos, o sea, que son las anemias, cuando tenemos valores menos a lo normal, y las policitemías, ¿verdad? O poliglobulías, cuando tenemos nosotros valores mayores. Recordarán cuando habíamos empezado la clase de bioquímica, cuando los días les hablaba yo del programa, les decía a nuestros que vamos a ir aprendiendo a interpretar los resultados que vayan apareciendo, todo dentro de la normalidad y las alteraciones a que ello podían conllevar, pero sin detenernos, sin poder explicar específicamente alguna patología en sí. Para eso el programa de ustedes sí ya posee una materia donde van a ir hablando ustedes dentro de nuestro programa. Nosotros con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, tenemos nosotros dos grandes patologías que debemos dejar de hablar y de que debemos de manifestar en relación a eso por nuestro programa. Dentro de los glóbulos rojos hablaremos nosotros de las anemias y la poliglobulía, y dentro de los glóbulos blancos hablaremos de las leucemias. Entonces son las formas de que nuestro programa vamos a ir desarrollándonos. Recordando la estructura de los glóbulos rojos, vean ustedes, ellos son levemente ovalados, no son redondos, no son esféricos, son levemente ovalados. Y ellos son células que no tienen núcleo. Y en esa parte central, la parte central, son levemente aplanados, tanto en forma de discos bicóncavos y convexos, y es en esa parte central donde nosotros encontramos la hemoglobina. La hemoglobina, recordarán ustedes de bioquímica básica, donde habrán visto la estructura de la hemoglobina como una clasificación cuaternaria, que tiene la formación, que tiene justamente la formación de poseer dos células alfa y dos beta.
2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada una de ellas tiene una apoproteína que es el grupo N o hemo, donde entonces en ese grupo nosotros vamos a encontrar el anillo de protoporfirina, que lógicamente va a manifestar con los anillos de pirrólicos que tenga, y en la parte central el hierro, y en la última unión del hierro haciendo justamente con el oxígeno. Y es eso entonces lo que permite a que estos puedan transportar el oxígeno desde los pulmones, o sea, desde el momento de la inspiración, el momento en que está produciendo oxígeno a los pulmones, hasta todas las partes del cuerpo a través de la sangre. Y esta hemoglobina, que es la que cumple esa función, es la que la encontramos en la parte central de los glóbulos rojos. ¿Cuánto de glóbulos rojos tenemos? ¿Cuánto es el valor de referencia? Valor normal, que también se suele decir. Según la Organización Mundial de la Salud, el hombre tiene aproximadamente 4.700.000 a 6.100.000 por litro de rojos. Las mujeres aproximadamente tienen 4.200.000 a 5.200.000 unidades por litro. Y los recién nacidos tienen mucho más cantidad, tienen 4.800.000 a 7.100.000 unidades por litro. Entonces, esos más o menos son los valores de referencia que las... Hola, ¿sí? No, ya les voy a hablar, les voy a decir, bueno, valores de referencia nosotros les damos así a ustedes para tener una noción, ¿sí? Pero cuando ustedes reciban un laudo de un laboratorio, un resultado de un hemograma de un laboratorio, tiene que estar impreso al lado del resultado del paciente los valores de referencia que el laboratorio utiliza. No adelanta que yo te diga mujeres 4.200.000 hasta 5.200.000 y que el laboratorio en que mandaron a hacer el análisis me viene de repente que el paciente tiene 3,5 millones y dice o no tiene estos valores de referencia, entonces hay que exigir al laboratorio que tenga estos valores de referencia. Y ahí entonces me va a poner que el laboratorio había sido, tiene otro valor de referencia desde 3.200.000 a 5 millones, ¿entendés? Entonces, cada laboratorio tiene que tener impreso su valor de referencia. Yo les hablo así de estos valores para que nosotros podamos tener una noción de cómo la Organización Mundial de la Salud se manifiesta, porque hay varias cosas que tienen que variar. Por ejemplo, el tipo de clima, la nutrición, las regiones donde se encuentran las personas que tienen unas pequeñas variaciones en estos valores de referencia. ¿Ok? Profe. Hola. Tem pergunta no chat. A Flávia perguntou para a senhora lá no chat. Vamos a ver cómo fue. En el chat. É sobre o slide anterior. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo se habilita. Yo esta parte, sinceramente, ¿cómo tengo que hacer para habilitar? ¿Alguien sabe? Ah, não, prof, esse eu tinha mandado, falei com a senhora no início, eu espero a professora Mara, ou falo com ela na próxima aula, não tem problema. Mas Sí, a Flávia perguntou depois também. Vamos ver. É só ler a pergunta para ela. Profe, Michael soy. ¿Cómo está la señora? Ah, sí, todo bien, Michelle, ¿cómo está? Qué gusto verte también. Qué gusto verte bien, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ahí en su canto derecho se va a abrir una cajita que tiene número, ¿verdad? Que se corresponde a la mensaje. Ahí puede clicar y va a abrir el chat. El chat, ya. Aquí tengo 3 chats. ¿Cómo hago para bajar más? Ahí puede clicar el nombre de la persona que se envió. Ah.
Sí, porque yo no. Flávia perguntou, anilho de quê? O anilho de porfirina que a senhora falou. Sí, eso es la estructura de la hemoglobina, ¿sí? En bioquímica básica ustedes hablan de las proteínas, ¿sí? Y en esas proteínas entonces tienen una clasificación primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Y la hemoglobina es una estructura cuaternaria que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ese anillo de protoporfirina es la unión que van teniendo las cadenas de estos enlaces de las cadenas alfa y beta. En relación a ese el anillo que se llama, y en el medio donde vamos a encontrar la parte que tenga la apoproteína, que es justamente donde está el hierro que tiene la unión con el oxígeno, ¿sí? Entonces se llama anillo de protoporfirina porque es una estructura cerrada en relación a eso, ¿ok? Protoporfirina. Anillo de protoporfirina unido a 5 anillos pirrólicos y dentro el átomo de hierro unido a una histamina y la última unión con el oxígeno, porque el átomo de hierro tiene 6 enlaces. ¿Sí? Eso es para explicarle más o menos dónde encontramos nosotros esa hemoglobina y qué estructura tiene dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿qué me pueden indicar los valores? Decíamos que tenemos nosotros un valor normal, un valor de referencia. ¿Qué me pueden indicar cuando yo tengo menos glóbulos rojos que lo normal? Me pueden indicar anemias. ¿Qué me pueden indicar valores altos? Me pueden indicar que el organismo necesita mayor oxigenación, o sea, que este organismo está saturado de oxígeno por la cantidad de glóbulos rojos que tiene y que entonces eso me indica. Y ahí hablamos nosotros de la poliglobulía. Otro de los análisis, o sea, uno de los análisis que vamos a ver también, en el hemograma hablamos nosotros de la cantidad de glóbulos rojos. Ahora, otro parámetro que nosotros vamos a ver es el hematocrito. ¿Qué es hematocrito? El hematocrito va a medir el porcentaje de estos glóbulos rojos en un determinado volumen de sangre. Y aquí tenemos una representación gráfica de un tubo capilar, esto se llama, es pequeñito, ¿sí? Donde se llena de sangre y se lleva a una microcentrífuga donde empieza a rotar 11.000 rotaciones por minuto, 5 minutos. ¿Y qué ocurre? Los glóbulos rojos van todo en la parte inferior de este capilar. Y es esto lo que se mide en porcentaje de los glóbulos rojos en una cantidad de sangre. Ya posteriormente de esos glóbulos rojos tenemos nosotros tanto plaquetas como glóbulos blancos, donde se puede observar, y la parte superior como el plasma en el cual estaba disuelto esos glóbulos rojos o lo contenían como un volumen de sangre. Entonces vean ustedes que lo que se mide en realidad es el porcentaje de volumen de glóbulos rojos en un volumen de sangre. Eso es el hematocrito. También el hematocrito tiene un valor de referencia según la Organización Mundial de la Salud. Hombres de 42 a 48%, las mujeres de 36 a 42% y los recién nacidos un promedio de 56. Como les digo, yo les cito esto para que nosotros podamos tener un razonamiento de lo que es. No de repente yo me voy y encuentro allá un hematocrito de 15 y bueno, y 15 está normal. No, sino para que realmente nosotros podamos tener un parámetro de referencia donde realmente la Organización Mundial de la Salud es la que establece.
Y lógicamente que después, de acuerdo a área, de cada ambiente, de cada tipo de nutrición, entonces esto varía un poco. ¿Qué varía exageradamente? Puede ser que en algunas partes el hombre sea de 41, 40 y que vaya hasta 49, 50. Es muy poca la variación. Entonces, debido a eso es lo que nosotros hablamos de estos valores de referencia. Cuando yo tengo valores elevados de esta manifestación de hematocrito, puedo hablarnos de algunas poliglobulías o hemoconcentración. Algunos pacientes con deshidratación, con quemaduras, pueden tener valores altos de estos hematocritos. Y los valores bajos van a estar relacionados a veces con hemodilución o a veces insuficiencias cardíacas congénitas. Así como el hematocrito, la hemoglobina. Sí, aquí. Aquí. Hemodilución. Por ejemplo, un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿sí? Puede tener una dilución interna. Vamos a hablar de una hemodilución más característica. Si yo me voy y le saco sangre a un paciente del lado que tiene el suero, ¿sí? De que está instalado su suero, y yo le saco, entonces de repente puede venir suero del paciente y también del suero que está teniendo. O si está recibiendo alguna medicación, algún antibiótico, y yo de ese lado voy a sacar, entonces se diluye la sangre y hace con que haya como un parámetro más bajo de lo normal, ¿verdad? Pero cuando no hay suero, no hay una antibiótico terapia que se esté poniendo en el brazo, y yo retiro la muestra y tengo por bajo de hematocrito, hemoglobina, entonces yo voy a ver que también puede ser una anemia, como algún otro factor que pueda ser una causa, una enfermedad congénita. ¿Ok? Ya. La hemoglobina, así como tenemos que contar los glóbulos rojos, como hacer el hematocrito para medir el porcentaje en un volumen de sangre, la hemoglobina también tenemos que hacerla. Esta proteína, ya habíamos dicho que la hemoglobina es una proteína que ya transporta dentro de los glóbulos rojos el oxígeno, y por lo general la cantidad de hemoglobina es directamente proporcional al número de los glóbulos rojos. Cuando hay una cifra superior a esa normal, ¿qué es lo que me indica? Me indica que hay un aumento del número de glóbulos rojos. Cuando yo tengo una cifra debajo de lo normal, me indica que hay entonces una disminución del número de glóbulos rojos. O sea, la hemoglobina está directamente relacionada a la cantidad de glóbulos rojos. Pero tenemos algunas patologías, como el caso de la talasemia. Los individuos talasémicos son personas que tienen muchos glóbulos rojos, pero el tamaño de los glóbulos rojos de ellos es menor. Por lo tanto, cuando hay con la hemoglobina, yo voy a tener lógicamente una cantidad menor de la hemoglobina en relación a la cantidad de los glóbulos rojos. Entonces, nosotros al paciente al cual nosotros le estamos solicitando el hemograma es uno de los análisis de rutinas que existen. Un 95% de los pacientes se les solicita hemograma. Esa evaluación que ustedes como médico tienen que hacer al paciente para poder saber y definirse, para poder diagnosticar, es súper importante, porque es lo que les va a ayudar a ustedes, porque ya van a estar transcritos en las fichas clínicas, y cuando venga el resultado del paciente, ustedes entonces ya van a poder tener los parámetros del resultado del laboratorio con aquella evaluación que le hicieron al paciente, y así poder llegar a un diagnóstico, que es eso lo que realmente importa. Entonces vean ustedes que tanto la evaluación
como la interpretación del resultado de los exámenes, en este caso del hemograma, es fundamental para poder entonces dar un buen diagnóstico y posterior tratamiento. Los valores de referencia, y nuevamente aquí hablamos ya de la hemoglobina en relación a lo que considera dentro de un parámetro de referencia normal según la Organización Mundial de la Salud, tenemos nosotros que para hombre es de 15 con más o menos 2, quiere decir que puede ser desde 13 hasta aproximadamente 17 gramos por decilitro. Para mujeres dice 14 con más o menos 2, desde 12 hasta aproximadamente 16 gramos por decilitro. Y para los recién nacidos dice 17 con más o menos 2, desde aproximadamente entonces 15 a 19 gramos por decilitro es el valor de referencia que la Organización Mundial de la Salud recomienda. En el hemograma, nosotros ya hablamos, vamos a contar los glóbulos rojos, vamos a ver en el hematocrito el porcentaje en relación a un volumen de sangre, vamos a observar la hemoglobina que tiene una relación directamente proporcional con el glóbulos rojos. Y ahora vamos a hablar de lo que se llaman los índices hematimétricos o también conocidos como los índices eritrocitarios. Ellos son los que van a proporcionar una cierta información más fidedigna y que esté directamente relacionada con el hematocrito, con la hemoglobina y con la cantidad de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Estos índices se caracterizan el primero por la sigla VC, que me indica volumen corpuscular medio. Él me va a dar una información sobre el tamaño de los glóbulos rojos. O sea, me va a decir ese tamaño está dentro de la normalidad, porque ya vamos a ver enseguida cuál es el valor. El HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, me habla de la cantidad de la hemoglobina. Y la CHCM, que es la concentración de la hemoglobina corpuscular media, me habla, como su nombre lo dice, de la concentración de la hemoglobina que tienen los hematíes. Vean ustedes que estos índices hematimétricos solamente tienen, vamos a decir así, valor directamente relacionado cuando se hacen por aparatos automatizados, porque se pueden hacerlo de forma manual por cálculos aritméticos y esos llevan a diversos errores, a muchos errores que entonces se podría observar, ¿verdad? Y que entonces no son fidedignos. Estos índices hematimétricos, ¿verdad? Que son el VCM, el HCM, el CHCM, que es la concentración, y la característica de poder hablar, de estos entonces para poder tener las respuestas necesarias a lo que nosotros podemos direccionar un diagnóstico. Entonces vean ustedes que se podrían ver ciertos cálculos, pero que lleva a muchos errores. El volumen corpuscular medio, el M, ¿verdad? Que sería el hematocrito divididos por 10 de los glóbulos rojos, tiene un valor de referencia de 80 a 94. Es el volumen medio de los hematíes. O sea, es eso lo normal que debería ser. Es eso la cantidad del volumen que tienen estos hematíes. De 80 a 94 o de 80 a 100 femtolitros. Aquellos VCM, volumen medio de los hematíes o volúmenes corpusculares medios, que sean abajo de 80, son los que nosotros vamos a llamar microcitosis. Abajo de 80, 78, 70, 60 y así por delante, entonces todo lo que sea por debajo de 80. Y aquellos que tengan un VCM alto con un volumen mayor a 94 femtolitros, hablamos entonces de macrocitosis.
100, 110, 115, son valores grandes. El volumen medio va a ser grande en relación a esos hematíes y hablamos de macrocitosis. Y entonces a este VCM que está dentro del 80 y 94 es algo normal y a eso también le llamamos normocitosis. Vean ustedes que dentro de esta serie roja, dentro de lo que estamos viendo del eritrograma, estamos hablando nosotros de una cantidad muy rica, abundancia de lenguaje técnico. Entonces, más tarde vamos a hacer ahora un trabajo donde vamos a ir sabiendo y poder aprender lo que significan estos lenguajes técnicos. El HCM, que es el contenido medio de la hemoglobina en el promedio de los glóbulos rojos, es igual a hemoglobina divididos por 10 por los glóbulos de los glóbulos rojos. Y el valor de referencia es de 27 a 32, o sea, esto sería una normocromía. Normocolor en relación a la hemoglobina porque está dentro de la normalidad. Aquellos que sean por debajo de 27 picogramos, hablamos nosotros de hipocromía. Hay una disminución en relación a la cantidad de la hemoglobina en relación a los glóbulos rojos. Y aquellos que tengan un valor alto, una hipercromía, que sean valores mayores a 32 picogramos, entonces hablamos nosotros de que no hay un color específicamente, sino que no tiene halo central el glóbulo rojo. El CHCM, que es la concentración de hemoglobina en un volumen determinado de glóbulos rojos, es justamente la hemoglobina divididas por 100 por el hematocrito, y su valor de referencia es de 32 a 36. Esta concentración de la hemoglobina está directamente relacionada con el HCM y con el VCM, porque es lo que me indica justamente cuando yo tengo por valores más bajos o más altos, también en el valor de la hemoglobina, en el contenido de la hemoglobina. Y el RDW o AD, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, es aquella donde podemos observar nosotros la heterogeneidad en el tamaño de los hematíes. Esta heterogeneidad es un valor de referencia que se da en porcentaje, por ejemplo, de 11,5 a 16%. Esta amplitud de distribución es justamente cuando ya un paciente que tenga una enfermedad de base, una anemia severa, en que tenga una síndrome mielodisplásica, ese valor va a ser mayor a 16. ¿Y qué me va a indicar eso? Me va a indicar entonces que tengo anisocitosis, alteración en relación al tamaño de los glóbulos rojos. Esa heterogeneidad de la amplitud de distribución de los eritrocitos se va a ver manifestada en ese aumento relativo del ADE. Otro de los parámetros que también se utiliza dentro del hemograma es justamente la eritrosedimentación. Esta eritrosedimentación mide la velocidad de la caída de los glóbulos rojos que están suspendidos en una determinada cantidad, en un determinado volumen de sangre. Se utiliza una pipeta que se llama tubo de Wintrobe y se le pone en un soporte de una forma vertical y aquello se le llena de... Y entonces en un determinado tiempo la suspensión de los glóbulos rojos de una forma normal. La eritrosedimentación es un indicador muy sensible de enfermedades cuando otros parecen normales, solamente que la eritrosedimentación no es específica. Se utiliza para controlar la evolución de algunas afecciones inflamatorias, infecciosas o tumorales, pero no es específica. Un ejemplo normal de una eritrosedimentación, por ejemplo, en la primera hora puede ser de 5 a 20, es, bueno, digamos que yo tengo 30 milímetros y ahí tengo valores aumentados me pueden significar anemia,
inflamación, embarazo, fiebre reumática, tumores malignos, artritis reumatoidea, enfermedad infecciosa bacteriana. Vean ustedes, es un abanico de cosas o de patologías o de enfermedades que yo puedo tener con la alteración de un valor aumentado de eritrosedimentación. Eso no quiere decir de que yo, porque tengo una eritrosedimentación en la primera hora de 30, de 40, de 50 milímetros, voy a tener una paciente con embarazo. ¿Entienden? Entonces, es algo muy inespecífico. Ya los valores disminuidos también pueden indicar otras patologías como polifisitemia severa, proteinemias, pero los valores disminuidos pueden ser 2, 3, 5, que también es algo muy inespecífico. O sea, dentro del proceso de la eritrosedimentación pueden utilizarse como parámetros de algunas formas de tratamiento, pero nada específico. Todo esto que nosotros hemos visto vamos a encontrar en el hemograma, o sea, son los parámetros necesarios para poder hablar de lo que es un hemograma, de lo que compite a que el hemograma pueda estar completo, principalmente la serie roja. Desde el punto de vista del laboratorio, las anemias, nosotros tenemos algunos parámetros muy esenciales que vamos a detener en relación al tamaño. Hablamos de macrocíticas, hematíes de gran tamaño, microcíticas, hematíes de pequeño volumen, normocíticas, que son de un tamaño normal, y cuando de repente en un mismo paciente, en una misma lámina, encontramos todas estas alteraciones, le llamamos anisocitosis, donde entonces tenemos los eritrocitos de tamaño y que sí se pueden encontrar. Entonces, dentro de la serie roja nosotros hemos visto, contamos los glóbulos rojos, la hemoglobina, que podemos encontrarla de acuerdo a directamente proporcional a la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito, el porcentaje en un volumen de sangre de estos glóbulos rojos, los índices hematimétricos, el RW o el ADE, y por último ahora la morfología eritrocitaria. Esta morfología eritrocitaria está íntimamente relacionada con la eritropoiesis. Sabemos nosotros que esa eritropoiesis va a tener origen en una célula tronco donde podemos tener dos líneas, la línea mieloide y la línea linfoide. ¿Qué es lo que me va a indicar esta eritropoiesis? Bueno, en la eritropoiesis, a través de la hormona, la eritropoietina, es justamente donde tenemos nosotros el proceso de formación de estas células. Algunas células de la eritropoiesis hacen parte de la médula ósea y otras células hacen parte ya de la sangre. Eso en un proceso de formación, de maturación que vayan teniendo estas células. Aquí tenemos un desplazamiento número 1 hasta 6 y vamos a ir viendo las características que tiene. El número 1 es un proeritroblasto. Ese proeritroblasto es una célula grande. Vean ustedes, el citoplasma es muy denso, muy compacto. El núcleo grande, también denso. Y esta célula la encontramos todavía en la médula ósea. Posteriormente, el número 2, tengo un eritroblasto basófilo, donde ya es una célula un poco madura, más primera, y donde ya ese citoplasma ya no es tan denso, sino que es un citoplasma ya un poco más flojo, y el núcleo, vean ustedes, el núcleo todavía ocupa gran parte de ese citoplasma y tiene algunas granulaciones. De ahí el nombre de eritroblasto basófilo, y este eritroblasto también todavía lo encontramos en sangre, en médula ósea. El blasto cromatófilo, vean ustedes que el núcleo ya es más flojo, el citoplasma
mucho más fluido, mucho más gelatinoso, más de un aspecto más claro. Este eritroblasto también todavía lo encontramos en médula ósea. Ya el eritroblasto ortocromático, vean ustedes, el citoplasma está cambiando de color, hay un proceso de maturación mucho mayor ya que el anterior, el núcleo más pequeño, y este eritroblasto ortocromático, lo normal es que esté todavía en médula ósea, pero hay en algunos casos, en algunas patologías y en algunos casos de normalidad, como los recién nacidos a término, en sus 38, 39 semanas, en que aparecen en sangre periférica estos eritroblastos ortocromáticos. O sea, aparecen en pequeñas cantidades, en pequeños porcentajes en los recién nacidos y que todavía eso con el pasar de los días, esto va desapareciendo de la sangre de los recién nacidos. O sea, entonces es una célula que vamos a encontrar lo normal en sangre ósea, pero también en algunos casos vamos a encontrarla en sangre periférica. Y en algunas patologías, ¿verdad? En unas patologías y ya en adultos, en algunas anemias, podemos nosotros encontrar este eritroblasto ortocromático ya en un porcentaje más elevado, donde entonces no deberían estar en sangre periférica y lo están ahí. Entonces, eso me indica que estas patologías pueden estar, lógicamente, que lanzando células inmaduras en sangre periférica por la necesidad que tiene la médula ósea. El número 5, que es el reticulocito, vean ustedes que estos reticulocitos ya han perdido totalmente el núcleo, han quedado solamente algunos resquicios de ese núcleo, donde ya ha cambiado de color, donde ya tenemos un citoplasma mucho más suave, mucho más gelatinoso, sin ninguna alteraciones de densidad, y esas granulaciones que se pueden observar son realmente los restos de fragmentos celulares. Estos reticulocitos también encontramos en médula ósea, pero en algunas patologías ya vamos a encontrarlas en sangres periféricas y en un porcentaje un poco elevado. O sea, siempre teniendo los parámetros de valor de referencia en que cuando ya podemos tener en mayor proporción, siempre entonces me pueden indicar. A veces podemos tener algunas reticulocitosis debido justamente al aumento característico de estos reticulocitos en sangre periférica. Y por último, el número 6, el glóbulo rojo normal, la hemasia o hematie normal, sin núcleo, es una célula levemente ovalada, no tiene núcleo, y en la parte central levemente aplanada, donde podemos encontrar nosotros la hemoglobina, que entonces está en esa parte central como en el aplanamiento de discos bicóncavos y convexos y contiene la mayor concentración de la hemoglobina. Esta célula sí es normal que esté en sangre periférica. O sea, vean ustedes que nosotros tenemos también de que la normalidad de estos glóbulos rojos tenga que ser en sangre periférica. Pero teniendo en cuenta siempre algunas alteraciones a las cuales puede estar expuesto este glóbulo rojo que pueda indicarnos algún tipo de patología muy característica. La morfología eritrocitaria. O sea, ahora vamos a hablar de toda esa morfología. La morfología eritrocitaria, podemos tener nosotros la alteración en relación al tamaño del glóbulo rojo, las alteraciones en relación a la forma del glóbulo rojo, las alteraciones de la hemoglobina del glóbulo rojo y las inclusiones eritrocitarias. Estas serían las inclusiones serían algunas manifestaciones de algunas patologías, de otras patologías que tiene el paciente, pero que vienen a reflejarse en los glóbulos rojos. O sea, no corresponden a los glóbulos rojos, pero lo encontramos en los glóbulos rojos. Podemos encontrar muchas granulaciones, podemos encontrar algunas
hemoparásitos, ¿verdad? Que hacen parte entonces de esas inclusiones eritrocitarias muy características de ciertas patologías. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, gente? No, profe. No, Hola. profe. Sí, mucha información. ¿Quieren descansar por lo menos minutitos? ¿Puede ser? Sí, sí, Y después profe. Puede ser. continuamos. ¿Puede Gracias. ser? Dale, Sí. profe. Sí, gracias. Vamos a ver si hay tiempo después para el repaso. Hola.